¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a crear un flyer, vamos a aprender a crear un volante en su documento de PowerPoint y después vamos a pasar a exportarlo como imagen para que ustedes le puedan dar el uso que ustedes quieran. Bien, este es el diseño que vamos a hacer. Miren, absolutamente todo se puede cambiar. Miren, desde los textos podemos poner cualquier cosa, desde los colores. Miren, vamos a cambiarlo rápidamente por acá, el color que ustedes deseen, ¿no? Este está diseñado totalmente en PowerPoint y podemos cambiar hasta las imágenes. Miren, vamos a cambiar rápidamente las imágenes. Por acá podría poner este. Miren, ya lo cambié de una manera rápida, ¿no? Absolutamente todo lo vamos a realizar en PowerPoint. Bien, los colores ya depende de ustedes si quieren utilizar los mismos o también si queremos utilizar el mismo color. De este ejemplo les voy a enseñar qué es lo que tienen que hacer. Bien, vamos a comenzar con esto. Miren, yo tengo por acá exportado, miren, algunos diseños que estaba creando y el diseño que estamos viendo básicamente es este, ¿no? El tamaño también lo vamos a aprender a personalizar, el tamaño del flyer que ustedes quieran crear, ¿no? Ahora sí, vamos a comenzar con esto. Miren, lo primero que hacemos es utilizar o abrir el PowerPoint. Bien, yo le voy a dar un clic acá, miren, en presentación en blanco para iniciar desde cero. Y luego de eso voy a eliminar todos los elementos que tenga en el centro. Acá, miren, por ejemplo este, le doy suprimir y suprimir. Luego, como segundo paso, vamos a ver el tamaño, ¿ok? Vamos a ver el tamaño con el cual nosotros queremos trabajar nuestro flyer. Para ello, vamos a ir acá. Miren, vamos a ir acá, a ver, un momento, a la pestañita diseño, y a la mano derecha vamos a ir acá, miren, donde dice tamaño de diapositiva, un clic acá. Luego de eso le vamos a dar en personalizar tamaño de diapositiva, un clic aquí y miren, acá tenemos algunas medidas, ustedes pueden trabajar con cualquiera. Pero si quieren poner una medida personalizada, una medida que se ajuste al diseño que tú quieres, entonces nos vamos al último, personalizado, ¿ok? Y acá le ponemos la medida que queremos trabajar. Vamos a ver, por ejemplo, para ese diseño que acabo de realizar, vamos a ver su medida. Miren, me voy a la pestaña diseño. Me voy acá donde dice tamaño, miren acá donde dice tamaño de diapositiva y personalizar tamaño de diapositiva. A la izquierda miren que tiene los siguientes tamaños, ¿no? 48 centímetros de ancho por 27 de alto. Vamos a trabajar con la misma medida, ¿ok? 48 de ancho por 27 de alto. A ver, vamos a ir acá y hacemos lo mismo como quien practicamos, ¿no? Pestaña diseño, a la derecha, tamaño de diapositiva, personalizar tamaño de diapositiva y acá le damos personalizado, ¿ok? 48, miren, por 28, ¿no? 27. Yo le voy a poner 25, ¿ok? Para que no tenga mucho alto. Ya depende de ustedes en la medida que con la que quieren trabajar, ¿no? Le damos en aceptar y miren, luego te va a saltar esta ventanita y le das en asegurar el ajuste. Un clic aquí, ¿no? Y ya tenemos, miren, acá donde vamos a diseñar nuestro flyer. Pueden trabajar acá haciendo zoom, miren, haciendo zoom, alejando o también acercando, ¿no? Yo le voy a poner, miren, de tal manera, a ver, de tal manera que se vea todo completo. Ahora sí. A la mano izquierda, si gustan, pueden ocultar esto. Miren acá, le arrastran hacia la izquierda y ya se ocultó. Pero acá se va a ver todo lo que ustedes diseñan. Por mientras lo vamos a esconder. Lo voy a arrastrar a la izquierda para tener mejor vista. Ahora sí. Miren, yo voy a ir a la pestañita insertar y voy a poner una franja o voy a poner un rectángulo. Me voy a ir acá, insertar formas. Y voy a poner la forma rectangular, ¿ok? Un clic aquí, miren, más o menos, le dibujo de tal manera, podría ser ahí, y elijo el color que quiera, ¿no? Podría ser este color, o podría ser este o este amarillo, ¿no? Por ejemplo este,
Vamos a suponer que sea este color, ¿ok? Luego de eso vamos a ir acá donde dice contorno, contorno de forma, y le vamos a quitar el contorno. Bien, le quitamos y ya lo tenemos. En caso de que ustedes quieran trabajar con el mismo color, con los mismos colores que tenemos acá, solamente son 3. Miren, solamente son 3. Podemos hacer lo siguiente. Miren, si es que quieren trabajar con los mismos colores para que les quede exactamente igual. Miren, acá está mi tecladito. Lo que vamos a hacer es tomar una foto. ¿Ok? Vamos a tomar una foto. ¿Con qué tecla tú puedes tomar una foto? Miren, acá está el tecladito. Con la tecla Print. Acá, a ver, voy a acercar un poco. Acá, miren, este que dice EMPR PANT, ¿no? En Paint, algo así. A ver, miren, acá está. En la parte superior. Con esta tecla tú le vas a tomar una foto. Por ejemplo, acá, miren. Presiono la tecla Print y me voy aquí. Porque aquí lo quiero para que el diseño, para saber cuál es la base del diseño. Y lo pego, miren, con Control V, ¿no? Para las personas que no saben, Control y la teclita V, ¿ok? Control V y miren que acá tengo el diseño, ¿ok? Miren, lo voy a hacer más pequeñito para que no me estorbe y lo puedo llevar a cualquier parte. Lo llevo a cualquier parte y un clic acá, miren, un clic en la franja amarilla. Y me voy a formato de forma, pestaña formato de forma. Y donde dice relleno, doy un clic. Y miren acá el PowerPoint tiene esta herramienta que se llama el cuentagotas. Te clona el color. Miren, un clic aquí y selecciono el color que quiera. Por ejemplo este. Miren, a ver, perdón. No cambió como quise. Nuevamente cuentagotas, un clic acá. A ver, relleno de color. Algo está pasando. A ver, vamos a alejar un poquito. ¿Qué pasa aquí? Un clic, formato de forma. A ver, vamos a ver qué está fallando. Relleno de forma, cuentagotas. Y ahora sí, miren, seleccionamos. Creo que estaba muy pequeño. Miren, ahora sí, recién. Un clic acá. Y ya tengo exactamente el mismo color. Miren, esto es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo que vamos a hacer es poner a la chica. ¿Ok? A la chica que tenemos acá, ¿no? Ustedes pueden seleccionar cualquier imagen que tengan o con la que quieran trabajar. Eso ya es tema de ustedes, ¿no? Me voy a la pestaña insertar. Nuevamente pestaña insertar. Me voy a formas. Y me voy acá rectángulo. ¿Ok? Dibujo un rectángulo más o menos donde va a ir la chica. Por ejemplo, podría ir acá, ¿no? Luego de eso, miren, quiero que observen. Que no está, se podría decir en 90 grados, no acá, no está recto. Entonces, para que este rectangulito no esté recto, miren, vamos a darle un clic derecho, y modificar puntos, un clic acá, ¿ok? Luego de eso, aquí, miren, tenemos 4 puntos en cada esquina, quiero que observen, 4 puntos en cada esquina. Vamos a jalar los puntitos de tal manera que nos quede así, ¿no? De tal manera que nos quede así. Podría quedar ahí. Yo digo que sí, está bien. Podría quedar ahí. Y luego de eso, miren, soltamos el clic donde querramos. Y ya tenemos la forma de tal manera, ¿no? Ahora nos faltaría poner a la chica en este rectángulo. ¿Ok? No se olviden que es una forma, ¿no? Pestaña insertar. Formas y eligen rectángulo y le dan clic derecho y modificar puntos. Acá modificar puntos. Miren, un clic acá o 2 veces clic en la forma. 1, 2. Miren, vamos a ir acá a la pestañita formato de forma y en relleno de forma le vamos a dar un clic y vamos a buscar la opción que dice imagen. Ok, ahí lo tenemos, opción imagen. Un clic acá y vamos a dar desde un archivo y vamos a seleccionar, miren, acá. Acá está, ok, 2 veces clic y tenemos lo siguiente. Pero, como podemos observar, la chica se podría decir que se ha deformado, ¿no? Tiene menos ancho. Se podría decir corregir ese error, vamos a hacer lo siguiente. Clic derecho, vamos a dar donde dice formato de imagen, un clic acá, clic derecho, formato de imagen. A la mano derecha, miren, se te va a abrir esas opciones que dice formato de imagen. Un clic acá, en imagen, y vamos a buscar en transparencia de imagen, a ver, recorte. Sí, en recorte, acá, en recorte, ¿ok? En recorte. Miren que acá nosotros tenemos una serie de opciones. Miren, si le damos más ancho, miren qué es lo que va a pasar. La chica empieza
a tomar la forma normal, ¿no? Hasta que se ajuste a lo que queremos o creemos que está correcto. Podría ser ahí, yo lo veo bien ahí, miren. Luego de eso podemos desplazar, no se olviden que le estamos dando más ancho, acá ancho. Luego de eso podemos desplazar, miren, acá, tanto en el eje X como el eje Y. Yo voy a desplazar, por ejemplo, en el eje X, vamos a ver qué pasa. Miren cómo se va al centro, ¿no? O lo puedo llevar más a la derecha o lo puedo llevar más a la izquierda. Para eso sirven estas opciones, ¿ok? El ancho, el alto, desplazamiento en el eje X y en el eje Y. Bien, podría quedar ahí, me parece bien a mí. Miren, voy a dar un clic afuera, un clic nuevamente acá. Vamos a ir donde dice contorno de forma y sin contorno, ¿ok? Sin contorno, lo dejo ahí. Ahora sí, miren que ya esto va quedando, ¿no? Voy a cerrar acá, no me sirve esto ya. Y ya tengo, miren acá mi imagen de esta forma, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es poner lo siguiente, miren, algunos adornos para que le den otro toque. Vamos a ir acá a insertar, formas y nuevamente en la rectangular. Le voy a poner por aquí, miren, por aquí, de tal manera, miren, así. Asegúrense de llegar hasta el final para que no tengan errores después, ¿no? A esto le vamos a dar clic derecho a la forma y voy a ir nuevamente donde dice formato de forma, un clic. A la mano derecha, miren, van a ir acá al baldecito y buscamos la opción que dice transparencia. Le vamos a dar un poco de transparencia, miren, así. ¿Para qué? Para tener como guía el fondo de la chica. Nuevamente, 2 veces clic. Le damos en contorno, acá en la pestañita, formato de forma, contorno de forma, sin contorno, ¿ok? Sin contorno. Le quitamos a todos los contornos para que no se vea tosco. Ahora sí, clic derecho, acá la forma, modificar puntos. A este puntito le vas a traer exactamente, miren, ahí, acá. A este puntito le vas a traer exactamente donde termina, miren, la chica, ¿no? La imagen. Y miren, simétricamente también jalamos este puntito para que quede igual. ¿Podría quedar ahí? Yo pienso que sí. Ahora sí, un clic afuera, a este le damos control C, control V, lo traemos por acá. Miren, podría ser ahí. Miren, acá se acaba de escribir algo, le voy a borrar a la forma. Acá también, esto se ha hecho sin querer, ¿ok? Lo borramos. Bien, ahora sí. Nuevamente, miren, que lo tape para que sea simétrico. Nuevamente copiamos esto, control C, control V y lo ponemos a la derecha. ¿Podría quedar ahí? Yo digo que sí. Y lo traigo, miren, lo voy a traer a tal manera, ahí. A esto hacemos lo mismo, le hacemos lo mismo, control C, control V y lo traigo de tal manera, ¿no? Que no estén separados. Miren, puedo traerlo más que esté pegado, no importa, no hay problema. Ahora sí. Miren, lo que vamos a hacer ahora es cambiar de color, ¿ok? Le vamos a cambiar de color. El que está primero, a ver, le voy a mover. Sí, es este, ¿ok? Lo selecciono, relleno de forma, le damos en cuentagotas, ya saben, cuentagotas, relleno de forma, cuentagotas. Y selecciono el color, miren, con el que vamos a trabajar. Nuevamente acá, vamos a relleno de forma. Ya se ponen colores recientes, miren, en colores recientes ya lo tenemos acá, un clic. ¿Ven? A ver. Sí, este no se ha cambiado. Ojo, miren, ojo, tenemos que darnos cuenta que la transparencia está en 0. Ya no nos sirve la transparencia ya. Miren, ahí lo tenemos. Bien. Ahora sí, al que está atrás, también le damos un clic y le ponemos relleno de forma, cuentagotas. Miren, este colorcito, ¿no? A este lo mismo, relleno de forma, cuentagotas y el mismo color. Miren, ya esto va tomando forma, como va quedando, ¿no? Tal y como estamos observando. Luego de eso, miren, vamos a poner a pasar los textos. Ahí lo tenemos, ¿no? Vamos a pasar a poner los textos. Para que no quede atrás, clic derecho, traer al frente. Bien, ahora sí. Esto ya no me sirve, ya lo tenemos ahí. Miren, vamos a pasar a poner los textos. Por ejemplo este, ¿no? Le doy un clic donde dice acá insertar, relleno de formas, un clic acá y lo ponemos, no sé, del tamaño que ustedes quieran.
contorno sin contorno, relleno de forma, le damos este color, ¿no? Ahí lo tenemos. Vamos a copiar, control C, control V, le vamos a hacer un poquito más grande a este, pero miren, a este le vamos a cambiar de color y le vamos a poner este color. Este está encima, así que le damos un clic derecho, traer al frente. Ahora sí, miren que acá podemos observar que no está rectángulo, ¿no? No está en 90 grados. Entonces podemos jugar un poquito, clic derecho, le damos modificar puntos y a nuestro gusto le tenemos por acá. Miren, así, lo tenemos por acá y le podemos hacer más grande. A este le podemos hacer más grande para que resalte más el texto y a este un poquito más pequeño, ¿no? Digo yo, eso ya depende de ustedes, ¿no? Me parece que está muy grande, hay que hacerle más grande entonces a este. Podría quedar ahí, miren. Y acá le damos clic derecho, editar texto y le vamos a dar, poner el texto que queramos. Yo le voy a poner oferta, 2 veces clic, pestaña inicio, miren, esto ya es lo más fácil y le voy a dar el tamaño que yo crea conveniente, ¿no? Le voy a poner blanquito y acá negrita. Podría quedar ahí, miren, podría quedar. Acá también lo mismo, clic derecho, editar texto y le vamos a poner acá especial, ¿no? Oferta especial. Le vamos a dar más tamaño. Le podemos poner otro color, miren, yo le he puesto este amarillo, negrita. Y puede quedar de tal manera, ¿no? Un poco más pequeño, creo. Podría quedar ahí. Sí, yo pienso que sí. Luego de eso, lo que hicimos, miren, es este círculo que está acá en el centro, ¿no? Nos vamos nuevamente, pestaña insertar, nos vamos formas, nos vamos a la forma básica, acá. Tenemos este que dice elipse, un clic. Y seleccionamos, miren, un círculo. Para que el elipse, miren, para que el elipse no se deforme, o sea, de tal manera, quiero que observen, para que no se deforme, miren, de tal forma, tenemos que presionar la tecla Shift. Miren, con la tecla Shift no pasa eso. ¿Y cuál es la tecla Shift? Ahora les indico cuál es la tecla Shift. A ver, perdón. Solamente este. Un clic acá. A ver, más pequeñito. Podría quedar ahí, ¿no? Ya, ¿cuál es la tecla Shift? Miren, acá está mi tecladito. Voy a borrar esto para que no se confundan. La tecla Shift es esta. Miren, esta. La flechita hacia arriba, ¿ok? De la tecla Control, en la parte superior, la tecla que sigue es la tecla Shift. Y con esa tecla no se deforma en nuestro elipse o círculo, ¿no? Relleno de forma, le voy a poner el mismo color, contorno de forma, sin contorno. Para poner esta línea que ven acá, circular, lo podemos hacer de la siguiente manera. Nos vamos a la pestaña insertar, nuevamente formas, todo es formas si se dan cuenta. Y vamos a seleccionar este, miren, que dice círculo vacío. Un clic acá. Y nuevamente, también con la tecla Shift, seleccionamos, miren, un círculo vacío. Más o menos, ubicando el tamaño que querramos. Y acá, el círculo vacío trae este amarillito, ese redondo punto amarillo, ¿no? Miren, podría quedar ahí, ¿no? Luego de eso, le quitamos el contorno. Contorno sin contorno, relleno blanco. Ahora sí. Miren, que ya quedó en el centro. A este le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar editar texto. Un clic acá. Acá vamos a poner el texto que queramos, ¿no? Yo voy a poner descuento. Miren, voy a poner 50%. Y por acá voy a poner, no sé, descuento 50%. Aproveche, por ejemplo, ¿no? Voy a seleccionar todo. Acá, pestañita inicio. Le vamos a poner un color blanco y un poquito más grande, podría ser ahí. Y al 50% le vamos a hacer más grande. Miren, podría quedar y negrita, ¿ok? Miren, podría quedar ahí, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Hasta ahí nos permite. Miren cómo ya estamos diseñando y esto va quedando, ¿no? Le voy a copiar este, control C, control V. Por acá he puesto el TioTech. Acá puedes poner tu página www. El TioTech, a ver, el tiotech.com, ok, tiotech.com. Color blanco, más pequeñito, podría quedar ahí. Miren, sí, esto lo podemos traer ahí.
podría ir tu web, eso ya depende de ti, ¿no? Y luego de eso ya le pusimos, miren, algunas cositas para que le dé más vista. Acá insertar, formas, nuevamente formas, y acá en rectángulo, ¿no? Yo le voy a poner sus adornos, miren sus adornos, el mismo color, sin contorno. Ok, podría quedar ahí. Si le ves muy grueso, dos veces clic, formato de forma a la derecha, miren acá dice alto. Vamos a trabajar con 0.2, el alto, ok. Enter. Control C, control V. A ver, perdón, a este le copies. Control C, control V, copiar y pegar. Y le podemos traer por acá, ¿no? Control C, control V. Miren, podría ir ahí. Pero a este le vamos a dar este color, ok. Nuevamente, insertar, pestaña insertar, formas y rectangular. Hacemos el mismo procedimiento en todo. Acá, miren, contorno de forma sin contorno. Y acá el ancho es 0.2, ¿no? 0.2, enter. El color, ya sabemos que es este. Podría quedar ahí. Luego de eso, miren, lo mismo, insertar, formas. Y vamos a poner acá. Ya sabemos que el ancho es 0.2. Acá lo tenemos, 0.2, enter. Contorno, sin contorno. Y acá va a ser el otro color, que es este. Acá, en colores recientes, miren, es este, ¿no? Le podemos girar acá un poquito. Miren, le podemos girar un poquito. Y le podemos poner, miren, que sea simétrico de tal manera, ¿no? Más pequeño podría ser. Acá en alto, si quieren cambiar el alto, vamos a poner 0.7, enter. Podría quedar ahí. Miren, le voy a bajar con el teclado, ya va quedando, ¿no? Lo mismo, insertar, formas, lo mismo, exactamente lo mismo. Acá 0.2, contorno, sin contorno, relleno y este color. Bien, le giramos un poquito, miren, podría quedar ahí. A ver, podría quedar ahí. Y yo pienso que sí, ¿no? Podría ser ahí. A este lo voy a copiar, control C, control V, lo voy a traer más abajo, pero más pequeño. Acá en alto le voy a poner 2.3, a ver. Podría ser ahí, miren. Y le voy a traer más abajito. Esto ya obviamente depende de gustos, ¿no? Miren cómo va quedando. Insertar, formas, y le voy a traer otra forma por acá. Más alejadito. 0.2 el alto. Enter. Y contorno de forma sin contorno, relleno, ya sabemos qué color, ¿no? Miren cómo esto va quedando. Control C, a este le voy a copiar. Control C, control V, le voy a traer por acá. Control C, control V, le voy a traer por acá. ¿Ok? Control C, control V, le voy a traer por acá. Miren, y a este le voy a dar un ancho de 3. Control C, control V, y podría ir ahí, ¿no? Acá también, control C, control V. Simplemente son líneas para que le dé otro toque. Bien, ancho 5, enter. Y yo pienso que esto ya quedó ahí. Bien, miren, se acaba de mover el fondo amarillo. Le voy a traer más acá. Y lo tengo de tal manera, ¿no? Para rellenar los errores que tenemos acá, miren, vamos a poner en insertar, formas. Y yo le puse este color. Acá, relleno. Miren, control C. Perdón, contorno de forma sin contorno. Control C, control V. Y por acá también. Miren que acá sobrepasa, ¿no? Pero miren acá, a la izquierda. Miniaturas, un clic. Acá se ve cómo va a quedar, ¿ok? No importa que sobrepase, porque tu marco de trabajo ya lo definiste, ¿no? Y el color plomo significa que no va a pasar hasta ahí, ¿no? Y tenemos acá, miren, el diseño. Bien, ese es un diseño, el que hice anterior es este. Está muy parecido, ¿no? Miren, ahí lo tenemos. Para guardarlo, miren, para guardarlo como imagen y para que lo puedan utilizar en cualquier lado, se van acá, pestaña archivo, guardar como, examinar, y le voy a poner en escritorio. Acá, miren, en tipo, buscan JPG. A ver, JPG, ¿dónde estás? Acá, miren, JPG, ok, JPG, un clic y le ponemos, por ejemplo, mi primer volante, vamos a poner, ok, mi primer volante. Le doy en guardar y le doy solo esta. Miren, a ver, ¿dónde está? Acá,
Y ya tiene hasta el nombre, ¿no? Acá está, miren, mi primer volante. Clic derecho, abrir con fotos, por ejemplo. Y tenemos acá nuestro diseño realizado totalmente en PowerPoint. Obviamente que esto lo puedes dar archivo, guardar como, examinar y guardar como presentación PowerPoint para que lo puedas modificar cuando tú quieras, ¿no? En caso, miren, es muy posible que hayas tenido un problema de insertar. Miren, voy a insertar una imagen. En caso que la imagen sea muy larga, o sea muy ancha, no sé, o no te cuadre bien, lo que puedes hacer es lo siguiente, miren, esta imagen suponiendo que no te cuadra bien, a la hora que pusimos esta forma, ¿no? Esta forma, suponiendo que no te cuadra bien, le das 2 veces clic, le das acá en recortar y lo recortas a tu medida para que te cuadre, ¿ok? Normalmente se trabaja las imágenes cuadradas, normalmente, o sea, para que no se deforme mucho, cuadradas, miren, un clic. Y ahora sí, esta le vuelves a guardar, le das clic derecho, guardar como imagen, miren, guardar como imagen, y vamos a poner acá, imagen modificada, por ejemplo. Modificada, miren, ahí lo tenemos. Voy a eliminar esto, voy a insertar imágenes, este dispositivo. Miren, esta es la imagen modificada, cuadradita, y voy a insertar la otra imagen, que es esta. Miren la diferencia, ¿ok? Tenemos dos tipos de imágenes con diferente ancho, ¿no? Esta es la modificada y esta es la original, ¿no? Eso es en caso de que tengas problemas. Ahora ya tendrías que trabajar con ¿cuál imagen? Con la cuadradita, ¿no? Que es esta es la cuadradita. Tendrías que trabajar ya con esta imagen para tu diseño, en caso de que tengas problemas, en caso de que la imagen tenga mucha altura o mucho ancho, ¿no? Y eso prácticamente sería todo. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte. Bien, conmigo será hasta acá. No te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima.